esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida a Jenny Estrada, periodista, escritora, historiadora, que nos acompaña aquí en los estudios en Guayaquil. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Me da mucha emoción estar en estas fechas próximas a la celebración de nuestro bicentenario, porque el civismo es para mí una emoción, es una emoción intensa, que la siento y crecí con esos sentimientos, con esos valores, y por eso la trascendencia de esta fecha es para mí muy importante. No, y para nosotros es un gusto poder conversar hoy con usted cuando efectivamente faltan días para que se puedan conmemorar estos 200 años de independencia. Y me gustaría preguntarle, empezar esta entrevista preguntándole cómo usted valoraría este recorrido, ¿no?, del guayaquileño a través de todo este tiempo, de estos 200 años. Bueno, ha sido una trayectoria heroica, ¿no? Porque Guayaquil fue una ciudad que desde sus orígenes tiene una saga de tragedias en su historia. Los incendios, las invasiones de los piratas, las pestes, y posteriormente al periodo de la independencia, nuestra anexión forzada por Bolívar a Colombia, y en años siguientes nosotros soportamos una invasión y toma de la ciudad por parte de tropas peruanas. O sea, no estaban definidos los conceptos de países, no estaban definidos los límites, y sin embargo ya estábamos padeciendo. Entonces, el siglo XIX es un siglo de organización de un nuevo Estado. Es que era un comienzo de todo. Y en ese siglo experimentamos la tragedia de la peste de la fiebre amarilla, una pandemia feroz. No sé si es comparable a lo que hoy estamos viviendo, pero la ciudad se despobló a cuenta de la peste y por la gente que huyó a los campos para preservar su vida. Pero así también grandes mandatarios como Vicente Rocafuerte, que después de haber ocupado el solio presidencial bajó a la gobernación de Guayaquil, precisamente en el año de la pandemia. Él tiene una actuación trascendente y heroica, de servicio y de entrega, hasta de su propia vida, si fuera posible, por la defensa de sus ciudadanos. Bueno, y como usted lo ha dicho, ¿no?, Guayaquil ha atravesado por momentos muy duros a lo largo de la historia, y eso ha forjado a quien nació en esta ciudad o a quien hizo de Guayaquil su casa de una determinada manera. ¿Cómo usted definiría a ese guayaquileño? Bueno, este guayaquileño es único y múltiple, porque en el siglo XIX, después de que se expidió la primera ley de extranjería, empiezan a llegar los inmigrantes. Entonces se forja un nuevo tejido social, y en ese tejido social estamos recibiendo nuevamente españoles, aunque parezca una paradoja, italianos, chinos, luego vendrían los libaneses, sirios, palestinos. Entonces esto hace una amalgama junto con el nativo de Guayaquil de gente emprendedora, una migración creadora, una migración que le dio a la ciudad la fuerza para surgir y para desarrollarse. No obstante, en el último cuarto del siglo, la conclusión de las luchas liberales con los conservadores queda el triunfo del general Alfaro aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces, todo esto marca una historia muy especial y hace del guayaquileño un ser, como lo dije al comienzo, único y múltiple. Pero, y ese impulso de lo que vivimos en la historia y que hizo este guayaquileño único y múltiple, ¿cómo nos catapulta ahora en una situación en la que estamos atravesando, claro, el mundo, pero Guayaquil, usted, como ya lo sabemos, pues es la ciudad del Ecuador más golpeada con la pandemia del COVID-19 y sin embargo ha logrado resurgir al punto de convertirse en ejemplo para otras ciudades de la región e incluso en el mundo? Se comenta, ¿no?, de esto que vivió Guayaquil al inicio de la pandemia y cómo lo supo manejar y lo ha logrado sobrellevar. Entonces, quizás cómo esa historia que viene pues y forma parte de nuestra vida de generación en generación, que la hemos escuchado, que la se ha ido transmitiendo, como digo, de generación en generación, nos da ese impulso ahora también para levantarnos en plena pandemia. Bueno, es que precisamente esa saga de tragedias que vivió Guayaquil en su historia fue la que forjó el temperamento del guayaquileño nativo, del residente, del inmigrante, y creó una fuerza de una comunidad dispuesta a sobrellevar la adversidad y hacer de cada problema un motivo de impulso para seguir adelante. El guayaquileño no se detiene a llorar las tragedias, las llora en su momento, sí, las siente honda y profundamente,
pero no se queda llorando. Si no, se hubiera quedado a llorar después del incendio grande, cuando 2/3 partes de la ciudad fueron consumidas por el fuego y no quedaron ni recuerdos familiares. Todo se llevó, la furia de las llamas. Y sin embargo, Guayaquil se levantó. Se levantó con el impulso del trabajo, del deseo de superación. Eso es lo que anida en el carácter de cada guayaquileño, hombre o mujer, dispuesto siempre a superar la adversidad. Y me encanta porque usted acaba de mencionar a la mujer. Y precisamente yo conversaba pues el viernes pasado con doña Gloria Gallardo y ella, dentro de los eventos que se realizan ahora por el Bicentenario, hablaba de una exposición en la Plaza de la Administración. Y decía, en esa exposición se resalta también el papel de la mujer, el papel que tuvo la mujer en esa gesta de independencia del 9 de octubre de 1820. Y usted lo resalta en un libro, Jenny. ¿Qué la llevó a estudiar y enfocarse en eso? En quizás el recorrido de la mujer desde la época de la conquista, colonia, independencia, república, hasta llegar al siglo XX. Bueno, el tema de la mujer ha sido el leitmotiv de mi tarea de investigadora, permanentemente. Y desde antes, de la época de periodista, en todo momento he tenido presente la búsqueda de referentes históricos, porque la historia fue escrita por hombres, para reseñar las hazañas de los hombres. De cuando en cuando, de pasada, se nombra una mujer que, como en el caso de Manuelita Sáenz o Rosita Campuzano, ni siquiera bien intencionadamente se las hacía aparecer en la historia como amantes de los libertadores, siendo ellas en sí mismas grandes revolucionarias, mujeres de pensamiento propio y de acción comprometida con la libertad. Entonces, este libro es la consecuencia de ese deseo de buscar la huella de mujeres que nos marcaron el camino para ser lo que hoy somos. Tú en tu tarea, yo en la mía. Esto es lo que me llevó a escribir este libro, que lo dediqué como homenaje al Bicentenario de Guayaquil. Aquí, salvo para la historia, aparte de todo lo que significó la trayectoria de la mujer a lo largo de los siglos, en un diccionario biográfico de la segunda parte, 300 ejemplos de mujeres que han sobresalido en distintas ramas. En lo que comprende el siglo XIX y siglo XX. Así es, hasta el siglo XXI. Mujeres que han roto esquemas, pero particularmente hago mención a las mujeres que participaron en la independencia, aunque los historiadores no hayan recogido sus nombres. Nosotros a duras penas mencionaba en una que otra reseña de la Revolución de Octubre a Isabelita Morlás, por ejemplo, ¿no? Y Isabelita Morlás no fue una heroína de la independencia realmente, fue un personaje coyuntural que dio pretexto al baile del 1 de julio, organizado en casa de José de Villamil por su esposa, por Ana Garaycoa de Villamil. Y aunque no existe el documento de que ella fue la que organizó, pero es por lógica simple. Si el dueño de casa y los conjurados, los patriotas, estaban reunidos en un cuartito de la parte posterior, en junto a esa mesita llamada simbólicamente la fragua de Vulcano, que significa tanto para nosotros, esa noche en que se comprometen y juran morir por la libertad, si fuera preciso, ella es la anfitriona de la casa, ella es la persona que discreta y prudentemente atiende a los invitados y a las invitadas, muchos de ellas y de ellas también comprometidos con la independencia, con la libertad. Entonces, ese rescate, a través de los pocos documentos que podemos tener a mano para certificarlo, o hay un documento que ellas firman en grupo de mujeres con sus apellidos, firman contra un traidor a la causa de la independencia y lo publican. Y hay otros documentos que son las cartas de Bolívar a la familia Garaycoa y otro documento de Vicente Rocafuerte cuando inaugura el primer colegio de niñas, que agradece a las mujeres por todo lo que hicieron a la causa de la independencia. Eso nos quiere decir que aunque no hayan tenido su puesto en los libros de historia, en las crónicas, por lo menos en el monumento a la independencia, la libertad tiene figura de mujer y la luz de la independencia está en manos de una mujer. Tiene toda la portada, ¿no? Tiene toda la razón. Bella la portada del libro. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista y sí quisiera preguntarle, hoy que estamos viviendo pues una fecha tan importante, 200 años de esta independencia, ¿a qué invitaría usted a ese guayaquileño, incluso a esas nuevas generaciones, ¿no?
ahora que hay, sí, una celebración de manera distinta por esta pandemia, pero donde incluso se han recreado estos pasajes de la historia, que deberíamos conocerlos a profundidad, porque eso te lleva a amar a tu ciudad. Bueno, yo los invitaría a unos, a otras y sobre todo a las autoridades, y más que eso, a los comunicadores sociales, a mantener un compromiso permanente de difusión de nuestra historia. No se conoce la historia, no la conocen, salvo excepciones, los maestros de escuela. No está en los textos escolares correctamente planteada. El civismo se ha desvalorizado, se ha debilitado a consecuencia de una serie de decisiones equivocadas. Esto de cambiar las fechas patrias para darle conveniencias de descanso o de favorecer a un sector de la economía no está bien. No está bien. Yo no creo que los franceses cambiarían la fecha de la toma de la Bastilla, ni que en Estados Unidos el 4 de julio fuera movido a voluntad de quien está gobernando. Debemos ser más respetuosos con la historia, debemos ser más amorosos con los asuntos de nuestra tierra y debemos renovar el compromiso de servicio a Guayaquil. El que aspire a un cargo público debe tener presente que va a servir a la ciudad, y servirle es un honor, no a servirse de la ciudad como está ocurriendo últimamente. Ese sería mi mensaje. Con ese mensaje tan profundo, tan necesario y tan cierto, estamos ya cerrando el programa de los desayunos de 24 horas, agradeciéndole que haya estado con nosotros en esta semana, una semana importante, como digo, para los guayaquileños y para quienes han hecho de esta ciudad su casa, porque Guayaquil se ha convertido en casa de todos. Así que gracias por haber estado con nosotros. La agradecida soy yo.